En 1798, el único habitante del castillo de San Antón, en La Coruña, llevaba un par de años tratando de sobrellevar la soledad a través de la literatura. Había terminado un tratado de numismática y ahora intentaba combinar dos de sus pasiones, la ciencia y el arte, redactando un ensayo filosófico que tituló Sobre la existencia de una belleza esencial e invariable en la naturaleza. La escritura le hacía olvidar su condición de reo del Estado y, en sus palabras, recorrer con la mente todo el globo y examinarle atentamente. Algo que, en su caso, no era un ejercicio de imaginación, sino de memoria, porque en ese momento es muy probable que no hubiera un hombre vivo que conociera más lugares de la Tierra que él. Sus reflexiones se centraban en una de las preguntas fundamentales de la teoría artística del siglo XVIII. ¿Es la belleza un concepto condicionado por la mente humana? ¿O existe en la naturaleza invariable e independientemente de la opinión de los hombres? Apenas unos años antes había meditado muchas veces sobre el asunto frente a la naturaleza misma durante los 62 meses en los que recorrió las regiones de la tierra que el Imperio Español reclamaba como suyas, desde las diminutas Islas Marianas hasta la posesión más vasta, rica y compleja de la monarquía, la Nueva España. Había sido el comandante de una de las expediciones marítimas más extraordinarias del siglo XVIII, cuya memoria la corona española intentaba sepultar para siempre, al tiempo que lo condenaba a él a pasar 10 años y un día de encierro en el castillo de San Antón, para que se olvidara también su nombre, Alejandro Malaspina. Una vez al año, un acontecimiento en especial recuerda la verdadera razón por la que se fundó el puerto de Acapulco: la llegada del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. El Cuauhtémoc es el único velero de 3 mástiles que visita regularmente el puerto en la actualidad, pero durante siglos la existencia de Acapulco no tuvo más razón que la de recibir embarcaciones como estas. Aunque, para ser justos, no es precisamente que llegaran muchas. Según el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales, publicado en 1786, en la bahía podían anclar más de 500 navíos cómodamente, pero el mismo escrito recordaba que los habitantes de Acapulco dependían tanto de la llegada del galeón de Manila que cuando se iban las 2 o 3 embarcaciones que cada año hacían el recorrido entre México y Filipinas, no les quedaba a los vecinos otro trato en que ejercitarse. Y si pasaran 3 o 4 años sin ellas, abandonarían la población. Por eso, a principios de febrero de 1791, cuando todavía la bahía de Acapulco se veía más o menos así, no debió de haber pasado desapercibida la llegada de una corbeta que nadie había visto antes por esos lugares. Se llamaba Atrevida, y aunque a la distancia se parecía a otras embarcaciones de su tipo, se trataba del primer buque de la Armada Española construido especialmente para la investigación científica, o para ser más exactos, para la investigación científico-política, porque precisamente así fue como se tituló el proyecto de darle la vuelta al mundo que la había llevado hasta ahí. 3 años antes, 2 capitanes de fragata de la Armada Española le habían presentado a Antonio Valdés, el ministro de Marina de Carlos III, un plan de un viaje científico y político alrededor del mundo,
en el que proponían, sin rodeos, llevar a cabo la expedición científica naval más ambiciosa de la historia. El promotor principal del proyecto era uno de los oficiales más singulares de la Armada Española, Alejandro Malaspina. Había nacido en 1754 en el seno de una familia noble del norte de Italia, poseedora de tierras y castillos que aún llevan por nombre su apellido. Pasó su juventud en Roma, internado en el Colegio Clementino, en donde dejó patente interés por las ciencias, publicando en latín una tesis sobre física en la que defendía la hipótesis de Isaac Newton de que la Tierra estaba achatada en los polos. Sus padres esperaban que en Roma Alejandro se habituara a las comodidades de la carrera eclesiástica, y después de pasar varios años en la capital pontificia, ya tenía claro su futuro. Sería marino. Al finalizar sus estudios, solicitó su ingreso a la Armada Española, incorporándose de inmediato como alférez a la fragata Santa Teresa. Pasó la mayor parte de la siguiente década en alta mar, donde lo mismo le tocó enfrentar a los turcos en Argelia y en Gibraltar a los ingleses que transportar desde Manila un elefante malayo para Carlos III que todavía se puede ver disecado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Su biblioteca personal lo fue distinguiendo de sus compañeros, porque a sus intereses científicos sumaba una inusual pasión por el arte y la literatura. En su opinión, sin el contacto con las bellas artes, las largas travesías acababan convirtiendo a los oficiales en hombres hoscos, que no sabían hablar más que de tempestades, naufragios y hambre. En 1784 fue enviado a Cádiz, donde se incorporó como teniente al cuerpo de la Compañía de Guardamarinas de San Fernando con la orden de hacer estudios mayores y practicar la astronomía en el observatorio. En ese momento, la ciudad andaluza no solo era uno de los puertos más importantes de España, era también el mejor lugar del imperio para estudiar lo que por aquel entonces se llamaba la parte más sublime de las ciencias. La astronomía, la física y las matemáticas se habían vuelto tan indispensables para la construcción de cartas náuticas que en pocos años habían pasado de ser dibujos hechos a mano alzada a representaciones gráficas de datos experimentales. En la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, el cosmógrafo Vicente Tofiño preparaba a los oficiales más capaces de la Armada, a los que se sumó Alejandro Malaspina, para convertirlos en científicos. El grupo lo ayudaría a completar el Atlas Marítimo de España, la primera colección de cartas para la navegación de la península construidas a partir de observaciones astronómicas precisas. En 1786, ya como comandante, a Malaspina se le encomendó viajar a Filipinas con la misión de encontrar una ruta comercial que sustituyera al galeón de Manila. Durante su travesía por el Océano Pacífico, constató la diversidad de ambientes naturales, pueblos y culturas que reclamaba como propios el monarca español. Lo poco que en realidad se sabía de ellos en la capital del imperio y lo útil que podría ser explorarlos con un equipo científico. En ese momento era ya uno de los oficiales más prestigiados de la Marina Española. Hablaba perfectamente 5 idiomas y podía recitar a Petrarca de memoria. Decidió que ya había llegado la hora de plantearse superar al marino que más admiraba, el capitán James Cook. James Cook se había vuelto famoso a finales de la década anterior, cuando llegó a Europa la noticia de que había perdido la vida en Hawái, una isla hasta ese momento desconocida en el viejo continente. Desde mucho antes, su nombre era familiar entre marinos y militares. Era la tercera vez que recorría el Océano Pacífico al mando de una expedición científica. Sus 2 viajes anteriores habían sido muy exitosos,
En ellos se habían descrito y recolectado cientos de plantas y animales desconocidos en Europa y se habían hecho los primeros mapas cartográficos de las costas del este de Australia, Nueva Zelanda y muchas islas de la Polinesia. Las expediciones de Cook no fueron las primeras travesías navales que persiguieron objetivos científicos, pero gracias a la popularidad de los libros basados en sus diarios de viaje, fueron las primeras en adquirir celebridad precisamente por eso, propagando en Europa la imagen de Inglaterra como una nación preocupada por el avance del conocimiento humano. Sin embargo, aunque los intereses científicos de Cook y los naturalistas que lo acompañaron eran sinceros, lo cierto es que el navegante tuvo en todos sus viajes la orden secreta de tomar posesión de los lugares que le parecieran de utilidad para la corona inglesa. Y no es casual que la mayoría de los territorios que visitó, poco tiempo después, se convirtieron en colonias británicas. Los viajes de Cook influyeron decisivamente en Luis XVI, quien en 1785 le ordenó a Jean-François de Galaup, conde de la Pérouse, comandar una expedición francesa al Pacífico Sur. Como intenta hacer énfasis este cuadro, pintado más de 30 años después del evento, la travesía se promocionó como una empresa científica. Al igual que Malaspina, la Pérouse admiraba a Cook y se basó en sus diarios y mapas para planear su expedición. No solo visitó los mismos lugares que el navegante inglés, también tuvo un final parecido. En 1788 se dejaron de tener noticias de la Pérouse en Europa. Nunca se supo qué pasó exactamente con él y con su tripulación. Con el recuerdo muy presente de los viajes de Cook y la Pérouse, a su regreso de Filipinas, Malaspina se asoció con José Bustamante, un oficial especialista en la construcción de barcos, y en septiembre de 1788 presentaron a la consideración de Carlos III el plan de una expedición científica alrededor del mundo. El plan reconocía explícitamente que la parte científica se haría ciertamente con mucho acento, siguiendo con tesón las trazas de los señores Cook y la Pérouse, pero agregaba que un viaje hecho por navegantes españoles debe precisamente implicar otros dos objetos. El primero era completar el Atlas Marítimo de España, que Vicente Tofiño había concluido para las costas de la península ibérica, para que incluyera también las cartas hidrográficas de todas las regiones de América. Y el segundo era algo que ningún explorador se había propuesto hacer en ningún lugar del mundo: una expedición científica que al mismo tiempo sirviera para encontrar soluciones a problemas políticos. En ese momento el Imperio Español vivía una extraña situación. En 1763, después de la Guerra de los 7 Años, Francia le había cedido a España la Luisiana e Inglaterra se había apropiado de todos los territorios al este del Mississippi, aunque en la década siguiente perdió sus posesiones de la costa este y devolvió la Florida. De manera que las colonias que la expedición de Malaspina estaba a punto de recorrer eran las más extensas que había administrado la corona española en la historia. Sin embargo, el marino italiano sospechaba que la situación política estaba a punto de cambiar. Malaspina compartía el interés de muchos proyectistas, como se llamaba no siempre sin ironía a los que ideaban propuestas para el mejoramiento de la sociedad por el futuro económico de las colonias europeas en América. Desde su punto de vista, las posesiones de los ingleses y holandeses le llevaban ventaja a las de los españoles, y no porque se tratara de pueblos más laboriosos, honestos o inventivos, sino simplemente porque habían llegado mucho más tarde al continente.
En palabras de Malaspina, los españoles habían tenido demasiado campo y demasiada facilidad para explayar su codicia y su valor, lo que los había convertido en conquistadores, dueños de un suelo inmenso que costaba mucho gobernar, mientras que los ingleses lo hallaron ya muy limitado y fueron agrícolas y comerciantes, apropiándose solamente de los suelos cómodos y fértiles que podían defender. Malaspina pensaba que aunque esa diferencia era esencial, buenas políticas basadas en la ciencia y en el conocimiento natural y social de las colonias podían revertir esa situación. Por eso, además del estudio de la naturaleza, se planteó la investigación del estado político de América en su relación con España y las otras colonias extranjeras. Encontrar leyes científicas para regular el gobierno político del imperio sería el nada modesto objetivo de la expedición. Cuando Carlos III, a quien a los 8 años ya lo retrataban en su gabinete botánico, y en 1784 había empezado a construir este edificio para almacenar su colección de historia natural, se enteró de que 2 oficiales planeaban hacer una expedición marítima que ganaría para la corona española la atención y el respeto del mundo científico, y de paso ofrecería soluciones a los problemas políticos de las colonias. No dudó en autorizar el proyecto. Fue una de sus últimas decisiones, porque murió 2 meses después. El monarca dejó que Malaspina eligiera a su gusto hasta el último marinero de la tripulación y financió la construcción de 2 corbetas de guerra que se diseñaron especialmente para transportar instrumentos científicos, almacenar plantas y animales disecados y hacer observaciones astronómicas. Malaspina supervisó personalmente la contratación de la tripulación de las 2 embarcaciones. Eligió oficiales que combinaban, en sus palabras, valor y curiosidad científica. Incluyó a 2 naturalistas de tiempo completo que se encargarían de los estudios botánicos y zoológicos. Y por primera vez en una misión náutica financiada por la corona española, contrató a 2 pintores. La participación de artistas en las expediciones científicas marítimas era algo completamente nuevo que había puesto de moda James Cook. Malaspina, que había leído cuidadosamente los libros del navegante inglés, debió haber quedado muy impresionado con las imágenes que incluían las publicaciones, y su correspondencia hace patente el esfuerzo que hizo por garantizar la presencia de buenos pintores en la expedición. En palabras de Malaspina, los artistas serían casi el alma del viaje, porque solo ellos podrían representar aquellas cosas que en vano aún la pluma más diestra se esforzaría en escribir. Su primera elección fue el pintor madrileño Luis Paré, el autor de estas imágenes, que poseía sobradamente las capacidades técnicas que buscaba el marino: destreza para representar correctamente ciudades y paisajes y habilidad para el retrato de cuerpo entero. Sin embargo, las negociaciones con Paré fracasaron y Malaspina buscó también sin éxito reclutar pintores en la Academia de San Fernando de Madrid. Poco antes de partir, cuando se había resignado a llevar como único dibujante a José Guío, un taxidermista que sabía dibujar plantas, recibió la noticia de que un pintor de la Academia de Sevilla, José del Pozo, había aceptado unirse a la expedición. El arte se convertiría en una herramienta fundamental para alcanzar los propósitos científicos y políticos de la expedición. Pero como deja entrever el manuscrito que Malaspina escribió años después, encarcelado en San Antón, la reflexión estética misma fue también uno de los objetivos del viaje.
el contacto con lugares y pueblos lejanos y el estudio de plantas y animales desconocidos le ofrecería al marino la oportunidad de meditar sobre uno de los conceptos centrales del arte occidental a finales del siglo XVIII, la belleza. Hoy la idea de belleza no preocupa especialmente a los artistas, no es de especial interés para los filósofos y no forma parte del discurso de las ciencias. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, el concepto permeaba a las tres disciplinas como quizás nunca lo había hecho en la cultura de Occidente. La aparición y florecimiento de academias de pintura y escultura financiadas por el Estado que aspiraban a regular qué prácticas artísticas debían considerarse como correctas, crearon un ambiente propicio para la reflexión sobre lo bello y la belleza. Los cuestionamientos estéticos de Malaspina coincidían con los que se hacían por aquella época filósofos y artistas. Existe una belleza esencial, independientemente de cómo la entienden diferentes pueblos. ¿Se pueden comparar las obras de arte con las de la naturaleza? ¿La apreciación de lo bello es inseparable de la especie humana? ¿Se percibe lo bello de manera instantánea? Pero lo que distinguía a Malaspina de buena parte de sus contemporáneos era su convicción de que ningún tema quedaba fuera de la especulación científica. No bastaba con investigar qué habían escrito sobre la belleza filósofos y artistas. Había que escudriñar la realidad. No puede darse un paso hacia la verdad, escribió, sin tener a un mismo tiempo la vista sobre todas las leyes o armonías invariables de la naturaleza. El marino italiano aprovecharía la expedición para convertir la estética en una disciplina experimental. Después de 8 meses de preparación, las 2 corbetas de la expedición político-científica alrededor del mundo salieron del puerto de Cádiz el 30 de julio de 1789. Significativamente, antes de partir, Malaspina sustituyó los nombres originales de las embarcaciones, bautizadas como Santa Justa y Santa Rufina en honor a las 2 hermanas mártires sevillanas, por los de Atrevida y Descubierta, en evidente homenaje a las fragatas Endeavour y Discovery con las que James Cook había recorrido el mundo. Iniciaba así la expedición marítima más original y ambiciosa del siglo XVIII, el redescubrimiento del vasto imperio español, no solo a través de la política y la ciencia, sino también del arte.